Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente en el futuro de la humanidad para compartirles la Biblia. Hemos hablado muchas veces que es necesario que estudiemos la Biblia, que leamos la Biblia, que no nos dejemos engañar por aquellas personas que, que son líderes religiosos, que hablan doctrinas extrañas que no son de la Biblia, que imponen a los hombres cargas que no pueden llevar. Entonces, queremos hablar siempre de Jesús y esta semana todavía vamos a recordar lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. En el capítulo pasado estuvimos hablando acerca del arresto de Jesús, Jesús ante el concilio, Jesús, le habla a Pedro y Pedro le dice que no lo va a negar. eh, y ahora vamos a ver a Jesús ante Pilato. Y queremos dar gracias a Dios por este día, recordando siempre que el Señor nos ama y como dice su palabra, nos amó. Nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo y vamos a leer el capítulo 27. Al final vamos a hacer una oración para todos aquellos que estén en el programa, que pidan oración y al final vamos a orar por ellos, ya sea por enfermedad, por todo lo que usted necesite. Vamos a practicar lo que el Señor nos dice. Si nosotros no oramos por las personas, pues no va a pasar nada. Cuando estaba en el instituto estaba el pastor Miguelín y el pastor Miguelín nos decía, él dice que pues nosotros teníamos que obedecer a Jesús, que teníamos que orar y, y Dios iba a hacer su obra, Él se iba a encargar. Entonces nosotros hacíamos con obediencia lo que Él nos mandaba orar y nosotros oráramos a las personas enfermas. Si estas sanaban, qué bien. Y si no, pues todo está en la voluntad de Dios. Porque para orar por una persona necesitamos ayunar, necesitamos prepararnos, necesitamos muchas cosas que ya lo he dicho en programas anteriores, que no nada más es orar por las personas, es prepararnos para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Por eso no hay poder muchas veces. Por eso vivimos siempre metiéndonos en problemas, porque no obedecemos a Dios. Y vamos a ver en este capítulo, en el 27, miren lo que dice. Venida la mañana, o sea, en el capítulo anterior vimos que Jesús había sido arrestado en la noche y Judas le había entregado. Entonces, pasaron muchas cosas ahí en el huerto, se lo llevaron y luego fue llevado ante el concilio y luego Pedro lo miraba. Y por fin a la mañana siguiente, o sea, era de madrugada, y venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mientras sucedían estas cosas, Judas empezó a sentir culpa. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, cómo condenaban a Jesús a la muerte, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata que los principales sacerdotes y a los ancianos le habían entregado, porque vio Judas que había hecho mal. Entonces dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Compraron la sangre de Cristo por 30 monedas de plata. La sangre de Cristo no tiene precio. Eso costó el Señor. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo,
y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Así dice en Jeremías. Vamos a quitar el sonido, no vaya a ser que nos vayan a llamar. Aquí estamos, ahora sí. Entonces vamos a leer el libro de los Hechos 18 y 19. Libro de los Hechos, capítulo 1, 18 y 19. Dice, está hablando Pedro, que Judas era contado con ellos y tenía parte en el ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, o sea, con las 30 monedas de plata, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Aquí vemos todos los hechos claritos. Vamos a leer, tenemos una referencia de Zacarías 11, 12 y 13. (11, 12 y 13) que dice: y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. Miren qué cosa dice aquí Zacarías. Estas cosas son muy... los misterios de Dios. Mucha gente habla de los misterios de Dios, pero no los entiende, y tenemos que ver por qué las 30 piezas de plata. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Lo que el Señor hizo es que Él derramó su sangre preciosa, y nosotros tenemos un precio apreciado por el Señor. Su sangre tiene más valor que todas las cosas, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Entonces, vamos a ver en otra parte acerca de Pilato. Vamos a ver vamos a ver primero Mateo 15:1. Vamos a leer pura Biblia, amigos, porque mucha gente está diciendo muchas cosas medias raras. Pero es para que engañen a la gente. Marcos 15:1 dice: muy de mañana, ya estaba el arresto de Jesús en la noche, pero muy de mañana, tempranito, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con una sola palabra respondió, ni siquiera. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora vamos a ver Lucas 23. 23. Aquí tenemos Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, o sea, todos los principales sacerdotes, los fariseos, todas las personas que fueron a arrestar a Jesús, andaban en la turba. Se levantaron muy de mañana todos, y levantándose entonces toda la multitud, toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. ¿Qué es lo que ha hecho? Tal vez decía. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Todo eso, pero vamos a ver el sentido, cómo Pilato, o sea, aquí se está adelantando en una plática, pero vamos a ver cómo Pilato empezó a hablar mucho antes porque él tuvo temor. Vamos a leer ahora Juan 18, 28. Juan 18 al 18. Cuando Jesús estaba ante Anás, pero vamos, 28. Anás interroga a Jesús, Pedro en el patio de Anás, fíjense, en el patio de Anás, cuando lo negó, pero vamos a hablar de lo que dijo Pilato en el 18-28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Imagínense, ¿de qué acusan a este hombre? O sea, ya se lo trajeron a él, ¿de qué acusan a este hombre? Entonces Pilato dijo, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamando a Jesús le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Esta es la plática que estaba hablando antes Jesús con Pilato. Antes de que saliera Pilato a decirle a los judíos que ahí tenían a Jesús, que no hallaba nada para darle muerte. Entonces respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y es lo que debemos de entender, el reino de Dios no es de este mundo, amigo. El reino de Dios no es aquí. El reino de Dios es un reino real, que la gente lo ve como si este mundo físico fuera más real que el mundo de Dios. El mundo de donde viene Jesús. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? ¿Tú eres rey?, le decía Pilato. Respondiendo Jesús, le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Pilatos en ese momento tal vez se turbó, no entendió lo que Jesús estaba diciendo. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y es lo que le pregunto yo a mucha gente, ¿qué es la verdad? Toda la gente piensa que tiene la verdad. No, mira, la verdad es mi religión. No, la verdad se llama Cristo, es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces mucha gente no entiende. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte a uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces ellos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ellos sabían que Barrabás estaba detenido y había la información de que lo iban
lo iban a ejecutar, no sé. Entonces dijeron, vamos a soltar a un preso. Y los judíos ya pedían y soltaban a un preso. Ahora pidieron que fuera Barrabás. Y fue tanto el odio hacia Jesús que lo querían ver morir. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados se entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, les traigo fuera para que entiendan que ningún delito hay en él. Miren, se los traigo fuera, o sea, mírenlo, para que vean que no hay ningún delito en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenle ustedes, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo, o sea, hijo de Dios. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, fíjense. Pilato no halló nada en Jesús y procuraba soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús nuevamente y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata, y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle, crucifícale, Pilato. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, dice. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron a Jesús. Entonces hay mucha gente que no conoce a Jesús, que no sabe exactamente la historia de Jesús, cómo fue el odio que se ensañaron contra Jesús. Ese odio que nosotros no podemos imaginarnos. Entonces, cuando Pilato interroga a Jesús, en el capítulo 27 de Mateo, estamos estudiando, en el 11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque eso se decía, y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas estos testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces, Jesús es sentenciado a muerte. Ahora bien, estamos hablando de la Pascua. En el día de las fiestas se acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ya ven lo que les estaba diciendo. Reúnanse pues, reunidos pues ellos, todos reunidos. Les dijo Pilato, ¿a quién quiere que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal,
su mujer le mandó decir: no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Fíjense lo que ellos murmuraban entre la multitud. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos ellos le dijeron: que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: que sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta parte de la historia no entendemos muchos, que esta es una automaldición. Su sangre sea sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? Y estamos hablando hoy en día de los judíos, del pueblo judío, del pueblo israelí, de los que ahorita están regresando allá a Israel y a Jerusalén. Eso es lo que dijo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No, pues su sangre, somos nosotros culpables, ellos son los culpables. Ellos se automaldijeron. Y la gracia de Jesús vino a nosotros. Dice mucha gente, me dice: no, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo no hubiera hecho eso. No sabemos, amigo. Para empezar, nosotros no somos judíos. Pero los judíos sí lo entregaron. Los que seguían a Jesús, los que supuestamente decían: somos discípulos de Jesús, los que pusieron palmitas, los que aceptaron a Jesús cuando decía: aquí viene el Señor montado en un burrito, y todos: aleluya, hosana en las alturas, porque entra en un burrito el rey. Pero ¿saben una cosa? Esos mismos lo estaban traicionando ese día. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, se los entregó para ser crucificado. Le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, aquí dice bien claramente: Cristo fue exhibido públicamente desnudo. Nada de que traía taparrabo, nada. Desnudo, amigos. La historia puede ser así muy moralista. No, póngale un taparrabo, pero aquí dice: fue públicamente desnudo. Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces estamos hablando de que fue terrible, amigos, lo que sucedió aquí. Entonces vamos a ver en Marcos 15. Marcos 15 es el mismo pasaje, pero tenemos que ver las palabras y los hechos cómo sucedieron. Aquí está, Marcos 15. Jesús es sentenciado a muerte. Ahora bien, en la fiesta, dice: en el día de la fiesta le soltaba a Pilato un preso, cualquiera que pidieran los judíos. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Ahí están los hechos, por qué estaba ese hombre ahí. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía
que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues quieren que haga del que llaman ustedes rey de los judíos? ¿Qué quieren que haga al que llaman ustedes rey de los judíos? Aquí está escrito: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces y gritaban: ¡crucifícale! Pilato les decía: ¿qué pues mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Jesús soportó todo, amigos. Dice aquí: le escupieron. ¿Sería usted capaz de escupirle a la cara al que dice que ama? ¿Cuánta gente dice que ama a Jesús? No, todo mundo es cristiano, todo mundo dice que es cristiano, pero se está engañando, amigos. Mucha gente solamente conoce esto como una historia, y no debe de ser así. Entonces, vamos a leer ahora Lucas 23, del 13 a 25. Pura Biblia, amigos. Pura Biblia. Lucas 23, del 13 al 25. Cuando Jesús es sentenciado. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, quiero recordarles que leo los capítulos paralelos para que ustedes vean la trayectoria de los acontecimientos, porque las palabras que están escritas y los hechos a veces nos dan la revelación de cómo sucedió en realidad la historia. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Ya ven las palabras que él dice al pueblo: pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusan. Y ni aun Herodes, dice, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: ¡fuera con este! Y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. O sea, miren la insistencia, él quería soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban y daban grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Soltaron a Barrabás, a quien habían ellos pedido, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. O sea, se hizo la voluntad de ellos, porque ya estaba escrito, amigos. Ya estaba escrito lo que tenía que suceder.
Pero vamos a ir a Juan 18:38. Juan 18:38. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjense, Jesús fue acusado de malhechor. Entonces les dijo Pilato: Tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte a uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: A este no, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se los traigo afuera para que entiendan que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, le dijo: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César, dice, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale, Pilato. Y Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y hasta aquí, amigos, leemos en Juan que la historia dice: fue cruel lo que hicieron con Jesús. Les doy a recomendar que lean Isaías 53. Isaías 53 es una profecía que habla acerca del siervo fiel, el siervo del Señor y su sufrimiento. Y dice: He aquí que mi siervo será prosperado, el siervo del Señor.
Será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, amigos, esto es lo más maravilloso que he encontrado en la Biblia, que Jesús murió por mí y murió por ti. No tengo por qué hacerle caso a una religión que solamente es un pasatiempo. Perdemos el tiempo. La religión está puesta para engañar a muchos, porque la religión fue creada por los hombres, mas Jesús siempre hace un llamado a que le sigas. Ven y sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ven a los pies de Jesús. Afirma tu convicción. Probablemente no sabemos qué venga en el futuro, pero si las cosas se ponen cada día peor, vienen enfermedades, vienen virus nuevos, vienen guerras nuevas, el mal se va a extender por todo el mundo. Estamos viviendo el tiempo de los dolores, el principio de dolores. ¿Qué será cuando sea el tiempo de los dolores, de las contracciones de parto? Y quizás haya una persecución porque se están decretando muchas leyes. Los hombres se están desviando mucho de lo que es ser un hombre formal. La gente ya no tiene sentimientos. La gente está olvidándose de Jesús. La gente se está desbordando en sus delitos y pecados, ya no creen en Jesús. Cuando regrese Jesús no va a encontrar fe en la tierra. La fe no es creer nada más en Dios. La fe verdadera es confiar en las palabras de Jesús, en conocer al Hijo de Dios, conocer todo el propósito de Dios, todo el plan de Dios. No es solamente ver a Jesús como una historia, una película, una obra de teatro. Es que tú sientas acá en tu corazón lo que hizo el Señor por ti. El que debía de estar ahí delante de Pilato era cualquier hombre, menos Jesús.
Pero Jesús vino para que fuese juzgado, porque Él estaba juzgando ahí el pecado de todos nosotros. Dios estaba haciendo juicio. Y cuando Dios hizo el juicio, ya hoy en día no tenemos excusa, amigos. El juicio ya fue hecho en la cruz. Todo aquel que no quiera obedecer a Jesús, todo aquel que no quiera seguir a Jesús, pues lo va a lamentar por toda la eternidad. Mucha gente no cree en la eternidad. Mucha gente piensa que se va a morir y que ya no va a pasar nada. No es cierto, amigos. La situación es más difícil de lo que tú quieres, que puedes creer. Así es que, amigos, este es el capítulo que leímos de Mateo 27. Y mañana vamos a leer lo que nos falta. Mañana vamos a leer la crucifixión y muerte de Jesús. Y vamos a leer también Jesús es sepultado. Vamos a terminar todo el capítulo 27 y la guardia ante la tumba. Pero vamos a leer también respectivamente los versículos que están ahí de paralelos, que están en Marcos 15 del 42 al 47, Lucas 23 del 50 al 56 y Juan 19 del 38 al 42. Pero queremos leer solamente la Biblia. No te dejes engañar. Mira que nadie los engañe. La verdad es Jesús. Ven a Jesús y síguele. Un saludo para todos, un saludo, aquí está mi amigo Antonio García, Dios te bendiga. Vamos a caminar con el Señor. Ojalá y el Señor nos use a todos. Oramos por todos. Gracias por esta tarde, le damos al Señor. Gracias, Señor, por esta tarde tan preciosa. Ya te bendecimos y te damos la gloria, Señor, porque tú eres el Dios verdadero. Tú moriste en la cruz por nosotros y nos diste vida eterna. Gracias. Eres muy bueno con nosotros. Nos has dado lo que no merecemos, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Solo tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres digno, Señor. Te amamos. Te bendecimos, Señor. Tú eres el Señor, el Dios verdadero que se hizo carne y habitó entre nosotros y dio su vida para salvarnos. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos, aquí terminamos y mañana nos vemos si Dios quiere. Vamos a buscar al Señor y vamos a trabajar y echarle ganas. Adiós a todos, saludos a Antonio García, Dios te bendiga, cuídate mucho, te mando un saludito aquí. Cuando quieran escribir algo, escriban. Si tienen una petición de oración, escríbanla. Con gusto oraremos. Oraremos en el secreto de Dios. Gracias. Hasta mañana.